De este acuerdo con el Fondo Monetario, la pregunta es si está bien dicho, acuerdo o principio de acuerdo. Vamos a hablar un poquitito de este nuevo escenario político que se plantea con el Fondo Monetario. Juan, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Buen día, un placer hablar con ustedes. Sí, es un acuerdo, porque a diferencia de lo que Sí, Juan. este acuerdo tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Juan, no sé si estás en altavoz, te escuchamos un poquito lejos. No Ahí estoy está. en altavoz, pero por sí. ahí no hay buena señal, así me voy a correr. Ahí te escuchamos perfecto, ahora sí, como si estuvieras acá con nosotros, en la silla de al lado. Bueno, Juan, decíamos, este nuevo escenario político que se plantea de discusión, o al menos así se plantea de ahora en más en febrero, porque bueno, escuchamos un poco las declaraciones del presidente, de este principio de acuerdo, y hay algo que empiezan o varios ítems, como por ejemplo, reconocer la deuda, punto 1. Claro, lo primero que se hace con esto es terminar de reconocer la deuda. En realidad, el momento de discutir la legalidad e ilegalidad de esa deuda, o al menos de una parte de ella, era el 10 de diciembre del 2019, y al no haberlo hecho, ya se hizo un inicio de reconocimiento, y cuando se fueron pagando los distintos vencimientos de esta misma deuda, con más razón se estaba reconociendo, y ahora que se ha firmado por parte del Ejecutivo ese preacuerdo, es, digamos, la última oportunidad que había para discutirlo. Claro. Quedaría la eventualidad de una discusión seria y profunda en el Congreso, pero yo creo que va a estar difícil porque Juntos por el Cambio va a estar empujando fuertemente esta amnistía que implica el acuerdo con el FMI, amnistía para ellos, para los funcionarios propios que tomaron esa deuda entre gallos y medianoche, y una parte importante del Frente de Todos también lo va a votar. No sé si en su totalidad, lo dudo, ¿no? No es casual que el ministro, cuando le preguntaron qué pasó o cómo tomó Cristina Fernández de Kirchner esto, omitió la respuesta, ¿no? Más allá de que después le agradeció. Sí. Este acuerdo plantea como una serie de metas, digamos, que son distintas a las anteriores, por supuesto, y que se extiende en el tiempo, que eso es algo que, siempre se critica o se debate de decir cuánto tiempo vamos a tener que estar pagando, pero bueno, lo que dijo el presidente además es que esto no va a afectar ni va a provocar ninguna reforma laboral o estructural, o va a afectar efectivamente a las personas, al argentino. ¿Esto es así? Como hemos hablado en casos anteriores, era de cajón que Estados Unidos / el FMI iban a aflojar con las cuestiones de reforma previsional, reforma laboral y del ajuste con velocidad, que es lo que hicieron en Grecia, y así le fue, porque en realidad lo que está persiguiendo Estados Unidos detrás de tanto el endeudamiento con Macri como actualmente esta renegociación son cuestiones geopolíticas, que es evitar que avance China, sobre todo en Latinoamérica. Argentina es uno de los 3 países más importantes de Latinoamérica, y desde el punto de vista tecnológico y científico está entre los más importantes y con algunas cosas en el nivel mundial, y no permitir que China tenga interacción más fuerte con Argentina es un objetivo de primer nivel para Estados Unidos, así que lo otro era secundario, lo previsional, lo laboral y demás. Más allá de eso, sin reforma previsional y laboral, de todos modos, los cepos que le están poniendo al Estado para su desarrollo, para su financiamiento y demás, no permiten que se recupere el salario real, que está destruido desde que el macrismo lo bajó de los primeros, o el primero de Latinoamérica al anteúltimo, ¿no? Juan, hay unos puntos que tienen que ver con el análisis o el seguimiento que se va a hacer por parte del fondo para con la Argentina. Tengo entendido que es un análisis / seguimiento que va a ser de manera trimestral. Y esto tiene que ver con si Argentina no paga o no paga en las formas, las metodologías que se han acordado, el fondo puede obligar / persuadir a la Argentina a un default. En realidad, trimestralmente va a haber vencimientos donde hay que hacer informes, pero en realidad va a estar permanentemente el Fondo Monetario con la pistola amartillada en la sien de la Argentina, y revisando no solamente todos los numeritos de las planillas Excel del ministro Guzmán y demás, que doy por descontado que no van a ocurrir, o sea que siempre van a tener excusa para decir que incumplís, pero en realidad lo que van a estar mirando más de cerca es lo que no va a estar escrito, que es esto que hablábamos de la cuestión geopolítica. O sea que los más mínimos acuerdos que salgan de lo que Estados Unidos nos permita, especialmente en relación con China, van a hacer que haya problemas para el siguiente vencimiento. Y lo que es esos acuerdos
o esos revisiones del FMI te van a permitir que el día que vence uno de los vencimientos que dejó establecido el macrismo, que este año serían 19.000 millones de dólares y el año que viene uno parecido, el día que vence cada una de esas cuotas te van a ir prestando lo que tenés que pagar. O sea que en realidad van a hacer un ajuste contable que va a decir, me debe tanto, tiene que pagar, listo, le presté tanto de nuevo y se lo doy a 7 años, 6 años, 8 años. No está claro el stand-by cuánto tiempo va a durar o desde cuándo se cuenta. Juan, con respecto a estos seguimientos, lo que te consultaba era si el Fondo Monetario puede inducir a la Argentina a un default. Bueno, en realidad primero el default con el Fondo Monetario prácticamente no existe, porque lo que incurrís con el Fondo Monetario es en atrasos, y ahí es donde vienen las presiones geopolíticas del sector financiero del país de que sea, que está siempre aliado con el Fondo Monetario, de los medios masivos de comunicación, de los que operan los dólares ilegales y demás, ¿no? De las multinacionales que obedecen también a esos intereses. Entonces, normalmente el default está asociado a los acreedores privados, que cuando vos no pagás y pasó X tiempo, van a un juzgado y dicen, este señor no pagó, y ahí se empieza a ejecutar. Entonces, ahí es donde se declara el default judicialmente. El FMI no hace eso. Lo que hace es apretarte por distintos mecanismos para que empieces a regularizar tu deuda. Claro. O sea que la Argentina técnicamente estuvo en atrasos durante el alfonsinismo, durante la época de la Rúa, después de la Rúa con el dualdismo y con el kirchnerismo y demás, pero nunca se declaró formalmente un default porque no va a los estrados judiciales, tiene mecanismos de persuasión mucho más fuertes que lo judicial. Juan, ¿a qué se refiere Guzmán cuando habla de estos subsidios a la energía que van a reducir los subsidios a la energía? Y él dice que va a ser para mejorar la composición del gasto público. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Bueno, ese eufemismo que utilizó de mejorar la composición, en realidad lo que esconde es que lo que no se está discutiendo es cómo se calculan esas tarifas de servicios públicos. Se siguen calculando con las formas y las fórmulas que establecieron los dueños de esas empresas que estaban con testaferros o los enviados de esas empresas durante el macrismo y que tuvieron como consecuencia durante el macrismo subas del 1.500, 2.000%, pero después siguió corriendo el taxímetro de esas tarifas. El Estado, en vez de pasarle todo a la gente durante la actual gestión y parte de la gestión del macrismo cuando vio que perdía las PASO, es absorber una parte del Estado y pagarlo del Estado, que son los llamados, entre comillas, subsidios económicos. Bien. Ese paquete que va creciendo con el tiempo, porque el taxímetro sigue corriendo, el año pasado el ministro Guzmán se lo quería pasar en parte a la gente y la vicepresidenta lo vetó, digamos, de alguna manera, de hecho, y le pasaron solo el 9% a la población. Bien. Este año apunta a un 30% aproximadamente, y eso también es parte de la presión del FMI, que lo que hace es decir que la gente y las pymes y las empresas paguen esas tarifas. Obviamente esto tiene una repercusión de modo directo y de modo indirecto por los costos de las empresas en la inflación, ¿no? Juan, gracias por este ratito, seguramente estaremos en contacto nuevamente a medida que esto vaya avanzando y bueno, nos ayudes a entender los ítems, los pormenores y seguramente surjan más preguntas. Hasta la próxima. Abrazo inmenso. Gracias. Juan Valerdi charlando con nosotros, analista económico. Antes de la noticia...